Fundación Atlas para una sociedad libre, junto con el Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society de la UCEMA, tiene el agrado de presentar la conferencia Capitalismo de Amigos, República Corporativa, Desregulación y Libertad. El título de nuestra reunión de hoy debería ser la muy conocida frase de Víctor Hugo: no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Impulsado por el clima de días prevalecientes a partir de la crisis del 30 y la evolución política que sobrevino a partir del 45, asistimos al nacimiento de la Argentina corporativa. Una sociedad impregnada de un fuerte activismo estatal que nos legó un conjunto de sectores privilegiados y su inevitable contrapartida de perdedores en la conquista del favor oficial. Los ganadores recibieron protección en la forma de tarifas aduaneras y reservas de mercado, y los otros la tarea de hacerse cargo de la felicidad de los bendecidos. Las consecuencias no tardaron en hacerse patentes. La inversión naturalmente disminuyó, orientándose la remanente hacia los protegidos, proyectos de mucha menos rentabilidad social, creando de esta forma un aparato productivo insostenible y eventualmente empobrecedor. La pérdida de oportunidades redundó en la exportación de valioso capital humano para beneficios de países donde la creación de valor no se hallaba trabada. Esta es, en síntesis, el vínculo entre la República Corporativa y el capitalismo de amigos. En 1988, en el marco de una crisis reiterada, Jorge Eduardo Bustamante acometió la doble tarea de construir tanto un manual de la captura del Estado como un plano catastral del país de los bendecidos. Lo primero es una suerte de enciclopedia de los términos y narrativas acuñados para defender el inverosímil concepto que nos aseguraba que el camino a la prosperidad nacional consistía en producir poco y más caro que los demás países, que eran considerados enemigos comerciales, a quienes debíamos negarle el acceso a nuestro mercado interno. Bustamante describió, a veces irónicamente, pero siempre con rigor, los distintos justificativos empleados para explicar la derogación del sentido común, así como las pujas sectoriales resultantes de tratar de apoderarse de un botín que rápidamente dejó de crecer más despacio de lo que se esperaba. Hoy, que creemos que la libertad tiene una chance real de reorientarnos hacia un futuro común, donde la realización personal sea posible, somos deudores de este trabajo pionero. El mismo fue reeditado en 2023, alcanzando una repercusión muy importante que tal vez haya hasta sorprendido a su autor, incluyendo el reconocimiento explícito del ministro Sturzenegger sobre su plena vigencia como hoja de ruta del proceso de desregulación del sistema corporativo en curso. Esta conferencia es un modesto aporte a ese proyecto felizmente en marcha. Tenemos la suerte de contar con el autor de este importantísimo libro, el señor Jorge Eduardo Bustamante. Con él vamos a analizar la oportunidad, los desafíos del proceso en marcha que busca, de acuerdo al deseo de su propio autor, hacer finalmente obsoleto su libro de 1988. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. José, gracias por la introducción. Muchas gracias a vos. Por favor, ha sido un placer realmente. Pregunta inicial. Tiene razón Víctor Hugo, mucho más relevante. ¿Llegó el tiempo de tus ideas? ¿Lo que no se veía en 2023 tal vez está hoy en marcha? Por supuesto, yo mismo estoy sorprendido. Fíjate que esta revisión del libro de República Corporativa, que después la voy a alcanzar, no la tengo al lado mío para que la vea quien interese ver la tapa, se tuvo un revival, ahí está, esa es la última edición. Tuvo un revival cuando alguien escribió en Segul que debería leerse nuevamente este libro, y mencionó también de Carlos Nino, y después una temporada en el quinto piso. Puso los tres. Y de ahí alguien de Segul me hizo una entrevista. En esa entrevista mucha gente opinó, se armó una rueda, y al final dije, lo voy a reimprimir como está, déjame la tapa nomás, el tamaño también cambió. Bueno, en definitiva, tiempo después, el propio Sturzenegger, justo cuando acaba de salir del horno ese libro, me mandó un WhatsApp diciendo, Jorge, ¿tenés el libro tuyo antiguo que sé que está editado? Se lo mandé. Lo leyó feliz y marcaba frases que se moría de risa.
digamos, no fue tan importante el libro para él por la nómina de regulaciones que están vigentes allá en los 80, sino más bien por algunos conceptos. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta, la repito siempre, que está en el libro, él también, que dice: en Argentina el problema no son los ilícitos, sino los lícitos. Porque en definitiva, además, este tema ha sedimentado tanto en mi cabeza que tengo mucho más carne ahora que el propio libro. Por ejemplo, yo enganché esto de los lícitos y ilícitos con el marxismo. Y a veces está en algún programa, el de Carlos Pañi, por ejemplo, llegué a Carlos Marx, diciendo: Carlos Marx tuvo una buena idea, ver cómo a través del Estado una clase social puede sacar plusvalías de, digamos, la burguesía respecto al proletariado tomando el Estado. Pero se equivocó. Si viniera a la Argentina, vería que no es una clase social, son una cantidad de sectores que a través de la política han accedido al Estado y han logrado explotaciones del común, del pueblo común, a través de regulaciones que le dan lo que tú dijiste ahí, mercados cautivos, o contrataciones especiales con el Estado, etcétera, ¿no? O sea que el marxismo ayuda a la comprensión de esto, curiosamente. Y agrego más: mucha gente que viene como de la izquierda, que no les gusta mucho a los MIG y los mercados, de repente se tienen una visión con esto y dicen: ah, claro, yo no me daba cuenta, esto es un caso de explotación, pero yo lo estoy viendo como socialdemócrata y me encanta esto. Bueno, en realidad hay una superposición de un buen diagnóstico con una animosidad que tiene en el fondo antimercado, antiempresa, ¿no? Pero de todas maneras, habiendo dicho esto, también es cierto que ha entrado en gente que normalmente no se interesaría y se ha interesado porque ha descubierto una manera nueva de ver esta mecánica social. De alguna forma es como si, esto creo que le estoy robando la frase a alguien o que no sé quién, es como que ha caído un velo que impedía a la sociedad ver las cosas como son, ¿no? Tal vez producto de la bancarrota generalizada, digamos, del modelo corporativo populista, una bancarrota que abarca tanto lo intelectual como lo político como lo social. Bueno, de repente todas las promesas incumplidas de este sistema quedan a la vista y los que han firmado el contrato, los participantes de esta historia, esperan su compensación, la compensación no está. Entonces empezamos a mirar las cosas de una perspectiva distinta. Esto me lleva a mi segunda pregunta. Vos identificaste con mucha precisión los agentes del statu quo en tu libro. ¿Es posible identificar los agentes del cambio? Bueno, sí. El cambio puede ser forzado, es decir, las sociedades llegan a un punto que explotan y entonces tal vez no hayan cambiado tanto por conceptualizar estas cosas, sino por darse cuenta, porque tenemos crisis cambiarias. Cuando ven las crisis cambiarias se originan en la incapacidad de exportación. Cuando ven la incapacidad de exportación, sobre todo el sector industrial, que es el mandante de divisas, descubrís que no es competitivo. Cuando ves por qué no es competitivo, descubrís que son sectores que han tenido privilegios o que a su vez abrieron de privilegios ajenos. Entonces necesitan protección a ellos porque tienen que tomar los honorarios de los profesionales, la logística, las obras sociales sindicales, toda la historia, ¿no? Y entonces empezar a darte cuenta que el país está armado con un formato que no le permitirá nunca sacar la cabeza a menos que lo cambies. Y cuando observás por qué tiene este formato, advertís, esto es un input adicional que he tenido, que un sistema organizado desde el punto económico, con un formato corporativista, es un sistema que se alejó del mercado y los precios. El corporativismo, por definición, aborrece el mercado. Es una tercera posición típica entre el marxismo y el capitalismo. Entonces no le gusta el hombre o lobo del hombre, no le gusta el mercado, no le gustan los precios que enfrentan los individuos. Quiere que todo sea una colaboración con una mente, que es el Estado, que ordena y a cada cual le atribuye un rol social, una división funcional. Y cuando hablas de división funcional, ya no es tema de los precios. Estás hablando de un sistema que maneja cantidades. Es decir, en ese estado corporativo del 45 hasta ahora, es un estado donde te interesa que haya petroquímica que produzca, haya plantas de 25.000 toneladas, que haya una somisa que produzca 80.000, que haya, y todo se mide en cantidades.
y el precio desaparece. Ahora, es como una matriz insumo-producto, donde el director de orquesta es el Estado, como en la Unión Soviética, en definitiva, ¿no? Cada cual produce la cantidad que se le atribuye. Los precios desaparecen, pero cuando no tenés precios no sos competitivo, porque realmente te olvidaste de que tenés que estar en el mercado internacional. Entonces, en cuanto empezás a mirar de cerca eso, empezás a decir, pero acá lo que está faltando es un cambio de regla de juego. Necesitas volver a un sistema de incentivos que los actores vuelvan a mirar los precios y vuelvan a sentirse competitivos. Olvídate de ese organismo dirigido con una mente estatal y cada cual su función. Acá tenés un sistema de mercado. Y con el sistema de mercado tenés que ir a la competitividad y los precios. Ahora, ¿quiénes pueden ser los drivers? Te digo, por la crisis, muchos están dispuestos a un cambio, aunque no lo entiendan bien, porque quieren tener empleo y quieren. Fíjate, yo suelo usar otra metáfora, aunque si querés interrumpirme, porque hablé demasiado largo. No. Otra metáfora que es importante, que vos la mencionaste también, que ese sistema corporativo también tiene otra metáfora, fácil de comprender, que es como si los distintos sectores hayan logrado para sí diseñar la parte que le corresponde de una bicicleta. Entonces el fabricante de ruedas las hizo cuadradas porque era su conveniencia. El volante está cruzado porque el tipo le hizo conveniencia. Las ruedas son octogonales porque le hizo conveniencia. Todo está deformado. Y entonces, cuando llega los 47 millones de argentinos que van a trabajar, hace un esfuerzo gigante y al final del día dice, ¿cómo me esforcé? Me esforcé tanto como un norteamericano, como un francés, como un uruguayo. Yo merezco tal retribución. Pero él no advierte que el aparato productivo tiene bajísima productividad y que hay que cambiar esas ruedas, manubrios, etc. Y cambiarlos implica modificaciones dramáticas en el funcionamiento de la sociedad. Porque no solamente tenés alterar, el gran ordenador suele ser la apertura económica, ¿no? El gran ordenador puede bajar, pero tenés que también trabajar sobre los costos, ¿no? Si no explotar. Los que están expuestos a la competencia internacional y no pueden hacer reformas laborales y quitar privilegios a otros insumos que son suyos, o los honorarios del profesional, por mencionar algo, explotan. Pero eso te enfrentás con un fenómeno de capilaridad. Si durante 80 años tuviste reglas de juego que fueron alterando todo el sistema de incentivos, y los que tenían incentivos en función de los precios y buscaban ser competitivos y insertarse en el mercado internacional, han dejado de serlo y funciona un sistema donde lo que importa son las cantidades, y entonces hiciste lobby para que te dieran más cantidades, más protección, etc. Pero cada uno se asentó. Con la promoción industrial de San Luis, se instalaron empresas de San Luis. Con la promoción de los puertos patagónicos, instalaron otro, ni hablar de Tierra del Fuego. Y así todo el conurbano. Y cada fábrica, cada planta acá, tiene su red de proveedores. Alrededor hay una comisaría, hay un hospital, hay una iglesia, hay comercios, hay cines, hay plazas, ¿no? Y finalmente todo lo que está alrededor ignoran que sus tareas, que son las tareas de casi todos los argentinos, se puso en todo el país eso, ignoran que están todos agarrados con un artículo por inciso. Y el día que tocas el inciso que hace que el tipo que fabrica una cadenita de no sé qué cosa, se deshace todo eso otro. Y vas a tener piquetes y reclamos, y los sacerdotes del tercer mundo, del primer mundo, y los obreros aliados con el empresario mismo que los trae al frente. Siempre fue así. Entonces, cambiar eso es durísimo. Y eso se puede acelerar si reducís cuanto antes el riesgo argentino, el riesgo país, porque entonces tenés inversiones. Pero ¿qué pasa? Los dueños del cambio es el peronismo, básicamente en todas funciones, el kirchnerismo, el dialoguista, todo. Porque hay tres rubros que al peronismo jamás le vas a poder sacar por propia voluntad. No modifique el sistema sindical y las leyes laborales, no modifiques el proteccionismo ni el Estado, la dimensión del Estado, porque tengo todo el mundo ahí adentro, y no me hables de corrupción. De la corrupción yo no me meto, esto que está para los demás. Bueno, entonces hay una llave maestra que está en el Congreso, que la tienen los gobernadores, ya lo vimos acá en Ficha Limpia, es la llave maestra de poder dar a este proyecto de desregulación, apertura y un horizonte de perdurabilidad. El inversor hoy, después
puede ser un argentino, puede ser un extranjero, dice, todo está muy bien, es un genio, Milei es el milagro argentino, pero ¿cuánto durará? Entonces mira en los ojos a toda esta gente que todavía tiene mucha gravitación en Argentina, y todos estos sonríen como dicen, no sé, deja que Milei venga al pie, a ver si lo hago o no lo hago. Y te muestra la llave de poder cambiar la ley de personalidad gremial única del 45, cambiar el régimen de convenios colectivos del 53, cambiar el régimen de obras sociales del año 70, cambiar los regímenes especiales que subsisten en la cantidad de sectores, cambiar los regímenes de colegios y consejos profesionales, los aranceles mínimos, bueno, montones de cosas. By the way, leí por ahí chiquitito que están preparando una ley de revolución completa de las profesiones. Va a volar por delante esto. Dice que salga. Va a ser muy interesante. Sin duda que habiendo creado un país a imagen y semejanza de la comunidad organizada, que es lo que vos describís, esta visión orgánica donde a cada uno le toca una función y donde efectivamente hay precios, hay cantidades, pero no precios. Bueno, esa comunidad organizada difiere mucho de lo que sería la Argentina en un régimen de tipo capitalista con una economía abierta. Y el pasaje de una cosa a la otra va a ser sumamente complejo. Yo creo que la diferencia con respecto a otros intentos que hemos tenido, serios y valorables, digamos, de hacer exactamente eso, es que hoy ha habido evidencias del fracaso irreparable del modelo vigente desde el 45 a la fecha. Y esta evidencia, digamos, de lo que yo llamo la bancarrota intelectual, social y finalmente política, digamos, del peronismo, hoy se está reflejando inclusive en esta fragmentación generalizada, y en el caso de la cuestión sindical, bueno, la realidad es que hoy el 35% de la mano de obra está empleada formalmente. Todo lo demás o es empleado estatal o es cuenta propista. Digamos que los anticuerpos del año 88, que cuando vos publicaste tu libro, hoy están extraordinariamente debilitados, ¿no? Yo le agrego la parte positiva, ¿no? Que yo tengo 81 años. El libro se hizo cuando tenía la mitad, 40 años. Tenía el pelo negro y tenía 40 años. La mitad de mi vida. Y ahora veo, hay otras generaciones digitales, que han nacido, ven el mundo de otra manera, están globalizados. No me refiero a las generaciones que están empobrecidas y que no tienen educación, que están fuera del sistema. Me refiero a los que pueden tener una capacidad de liderazgo y opinión que gravite sobre el resto. Son gente joven, globalizada, que yo me sorprendo, manejan inteligencia artificial, tienen otros conceptos. Entonces, hay una especie de aluvión, un ventarrón sobre ese pensamiento, de esas nubes negras que todavía penden en mi cabeza, porque yo, al ser de esa época, el libro habla de comunidad organizada y tengo el librito acá nomás, son 80 páginas que no dicen nada, ¿no? En cambio el chico más joven ni sabe ni le importa eso, vive en otra cosa, entonces es muy probable que haya una conjunción, pero, repito, la transición requiere plata, la plata tiene que venir inversiones. Cuando digo inversión, no necesariamente del RIGI, debe haber empresas que amplíen su capital de trabajo, comercio, gente dice, yo apuesto más en la Argentina. Bastante simple. Y eso requiere superar el temor de estos tipos, no me lo van a cambiar de nuevo, ¿no? Y ahí es donde veo todavía el kernel por el cual, a su vez, es una obviedad, por el cual Milei está esperando las elecciones de octubre para ver si consolida en este testeo electoral que la población sigue votando por este cambio. Bueno, una última pregunta como para cerrar. Yo creo, te dije conversando en forma privada, que yo encuentro un mérito extraordinario en tu libro, que es haberse enfocado en la microeconomía en lugar de la macroeconomía. Tu libro permite visualizar las cosas que nos perdemos producto de haber hecho las cosas como las hicimos.
me parece un aporte fundamental a la batalla cultural, que forma parte indudablemente de asegurar la perdurabilidad de los esfuerzos que se están haciendo. ¿Cómo ves vos la comunicación, la difusión de las ideas, el debate? ¿Qué te gustaría que estuviera pasando en ese terreno? Bueno, perdón, desde el punto de vista de esta visión, de alguna manera fui un autor, tal vez en el 88 no me daba cuenta de lo que estaba haciendo en la repercusión que va a tener ahora. Creo que el tema ya está colocado. Por ejemplo, hay autores como el historiador Luis Alberto Romero, donde hace años que tengo mucho vínculo, que viene de otro sector. Y él incorporó, dice, yo de repente yo he descubierto que gran parte de la falta de comprensión que tienen ciertos fenómenos histórico-económicos de Argentina, de repente se los dilucido con este tema del cooperativismo. Lo mismo pasa con gente que está en coalición cívica y mucho intelectual y periodista. O sea, es importante que el tema esté cerca y se debata, porque apuntás realmente a los grandes obstáculos del cambio. Si estas regulaciones, estos feudos, mercados cautivos y economía cerrada, la mantenés y solo estabilizar la economía nunca va a tener crecimiento, nunca va a tener la productividad para sostener, hay una demanda permanente que escala del gasto público. Cada ley que vota en el Congreso de un tema de salud, un tema de incorporar algo del PMO, incorporar algo ayuda a niños con tales problemas o tales temas de seguridad, todo requiere plata. Entonces aumenta el requerimiento de plata y la productividad de la economía no aumenta. De la manera de mantener las cosas simétricas es advertir que la productividad aumentará solo con estas reformas profundas que requieren pelearse con muchos amigos también, ¿no? Porque en definitiva los ganadores del sistema es gente que tiene actuación pública y yo como abogado interactúo con ellos, etcétera. Pero hay que hacerlo. Y hay que identificar ahí el mal primario. No es solamente, yo tengo también un pequeño debate con que achicar el Estado. Achicar el Estado es la dimensión pública, pero el Estado que crea estas regulaciones no es un Estado grande. El Estado favorece la formación de estos grupos cooperativos de dos maneras. Una es creando a través de normas, los famosos lícitos de la Argentina, normas que te crean mercados cautivos. Y generalmente los beneficiarios dicen, yo no le cuesto nada al Estado, y lo que estoy haciendo yo es estratégico. Cuando viene a poder estratégico en un sector, porque te hace que tiene algo que lo sostiene. Y lo otro es con cheques. El cheque es básicamente a través de empresas públicas. Es el que históricamente ha sido proveedor de telefonía, de gas, de YPF sigue siendo, ¿no? YPF todavía sigue siendo un animal con sus grupos corporativos que son difíciles de modificar. O sea, unos a través del dinero que sale del Estado, el Compra Nacional, el Compra Argentino, las redes de consultoría, y otros a través de regulaciones que no tienen costo aparente porque el sobrecosto lo paga el mercado directamente. Esos son los puntos claves, y achicar el Estado no es una palabra que tiene que acabar ahí. Hay que achicar esta capacidad del Estado de distorsionar la productividad de la economía. Jorge, tu aporte es muy importante. Vamos a seguir molestándote, como te dije, lamentablemente en tu edad madura, por taparla de alguna forma, has tenido se ha producido efectivamente este reconocimiento. Lo que has hecho es muy importante. Ahora, hazte cargo, dirá. ese vas a estar en el radar de un montón de gente, un montón de tiempo, por suerte. Nosotros esperamos ser parte de eso. Te agradezco muchísimo, ha sido sumamente interesante hablar contigo. A vos por tu generosidad, ¿eh? La verdad es que no tengo esa gravitación que tú me das, porque acá estamos en el Petit Comité de la Fundación Atlas, donde desde históricamente simpatizamos con otras ideas. Cuando salís a la calle nomás, la gente no sabe ni quién soy, ni qué ideas tengo, ni nada. Pero bueno, vamos a ir remando desde aquí y otras pantallitas para ver si podemos difundir estas buenas ideas. Magnífico, un abrazo grande. Saludos y gracias.